Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos en este espacio, les doy la más cordial bienvenida, espero que se sientan como en casa, que encuentren aquí un rincón donde compartir su pasión por el mundo del entretenimiento con sus luces y sombras, sus alegrías y sus misterios. Para los que ya son parte de esta comunidad, para los que hacen posible que este proyecto siga creciendo semana tras semana, un abrazo gigante y gracias por seguir acompañándonos en cada aventura. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un asunto que ha dejado a más de uno boquiabierto y con la boca abierta, como diríamos coloquialmente. ¿Listos? Porque vamos a desvelar el misterio detrás de un regalo que Anne Ercel le hizo a alguien especial, un presente que, según los rumores y las filtraciones, lo dejó, literalmente sin palabras. Sí han oído bien, un detalle tan impactante que paralizó a quien lo recibió, un gesto que trascendió lo ordinario para adentrarse en lo extraordinario. Pero antes de empezar a destripar esta historia, quiero hacerles una pregunta clave, una que nos conecta y fortalece como comunidad. ¿Ya están suscritos a nuestro canal? Si la respuesta es no, están perdiéndose de contenido increíble. Estamos tejiendo historias, analizando tendencias y trayendo las primicias más jugosas del universo del entretenimiento. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse, ese que ven ahí abajo, y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que subamos un vídeo, serán los primeros en saberlo y no se les escapará nada. Cada semana traemos las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que realmente importan en el mundo del entretenimiento. No se arrepentirán, se los aseguro. Ahora sí, vamos al grano. El mundo de las celebridades turcas es un torbellino constante de emociones, romances apasionados, amistades inesperadas y, por supuesto, gestos grandiosos que a menudo nos dejan boquiabiertos. Y Hande Erçel, una de las actrices más queridas, admiradas y talentosas de Turquía, no es ajena a este fenómeno. Desde sus inicios se ha caracterizado por su elegancia innata, su carisma arrollador y también por su generosidad, una cualidad que a menudo pasa desapercibida entre el brillo de las cámaras y los flashes. Pero lo que les vamos a contar hoy va más allá de un simple detalle o un gesto amable. Se trata de un regalo que, de acuerdo a diversas fuentes, a la reacción que ha generado y a las sutiles pistas que se han filtrado, ha sido catalogado como algo fuera de lo común, algo que superó todas las expectativas, incluso las más altas. ¿De quién estamos hablando? Bueno, los rumores, esos susurrantes mensajeros del universo celebrity, apuntan directamente a Kerem Bürsin. Y sí, sé que muchos de ustedes, al igual que yo, son fervientes fanáticos de la pareja que hicieron en Senkalkam, esa historia que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero. Y aunque su relación oficial terminó, la admiración, el respeto y el cariño entre ellos parecen persistir de alguna forma, tejiendo un puente invisible pero fuerte sobre las aguas, a veces turbulentas, de la vida real. Los medios turcos, siempre ávidos de primicias, y las redes sociales, ese hervidero de especulaciones, han estado inundados de comentarios y teorías sobre este regalo. ¿Qué pudo haber sido? ¿Algo material, tangible, de un valor incalculable? ¿Una experiencia inolvidable, un sueño cumplido? ¿O quizás algo sumamente personal y significativo, un tesoro intangible que solo ellos pueden comprender en su totalidad? Las teorías son muchas y la verdad es que la intriga, la anticipación, es parte fundamental del encanto de esta historia, ¿verdad? Vamos a intentar desgranar un poco el contexto, poner las piezas del rompecabezas en su lugar. Sabemos que Hande Erçel tiene un gusto exquisito, una sensibilidad artística que se refleja en cada aspecto de su vida. Siempre viste a la moda con una elegancia natural que es difícil de imitar, tiene un ojo increíble para la estética, para la belleza en todas sus formas, y es una artista en sí misma, capaz de transmitir emociones complejas con una sola mirada. Entonces es de imaginar que cualquier cosa que ella decida regalar, lo hará con una intención muy cuidada, con un toque personal que lo haga único e irrepetible. Y si el destinatario es alguien a quien ella aprecia, a quien guarda un profundo cariño, como parece ser el caso con Kerem Bürsin, entonces la significancia del regalo se multiplica exponencialmente, se convierte en un acto de amor y reconocimiento. Las fuentes más cercanas al entorno de Hande y Kerem, esos confidentes silenciosos que a veces filtran información sin darse cuenta, han sido extremadamente discretas. Es parte de la naturaleza de estos círculos tan protegidos, ¿verdad? No quieren invadir su privacidad, no quieren generar polémicas innecesarias. Pero a la vez la información, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse.
Lo que se dice, lo que se susurra en los pasillos de la industria, es que el regalo no fue algo que se compró en una tienda cualquiera, no fue un objeto elegido al azar. Fue algo pensado, algo que requirió tiempo, esfuerzo, una profunda reflexión y, sobre todo, una comprensión íntima de la persona que lo recibiría. Imaginen la presión, la responsabilidad que conlleva querer hacer un regalo que deje a alguien sin palabras, que lo mueva hasta lo más profundo de su ser. Si tú quisieras hacer un regalo así, ¿qué harías? Probablemente pensarías en sus gustos más profundos, en sus sueños, en sus pasiones ocultas, en algo que realmente significara algo para esa persona, algo que la tocara en lo más profundo de su alma. Ahora dejemos volar nuestra imaginación, alimentada por los rumores y las especulaciones. Se rumorea fuertemente que Ande, conociendo las inquietudes, las aspiraciones y los proyectos de Kerem, se inspiró en algo que él siempre ha deseado o que le apasiona de una manera visceral. Una de las hipótesis más fuertes, que ha ganado terreno en las redes sociales y en los foros de fans, gira en torno a su amor por la fotografía, una de sus grandes pasiones, esa ventana al mundo que Kerem explora con una fascinación palpable. Kerem Bürsin es conocido por ser un fotógrafo aficionado muy talentoso. Pasa horas capturando momentos efímeros, explorando el mundo a través de su lente, buscando la belleza en los detalles más pequeños, en las escenas cotidianas. Podría ser que Ande le haya regalado un equipo fotográfico de alta gama, una cámara que él anhelaba, tal vez una pieza única, vintage, con una historia propia, o algún accesorio especializado que eleve su arte a otro nivel. Eso sería sin duda un regalo increíble para un fotógrafo, un reconocimiento a su talento y a su pasión. Otra línea de especulación, igualmente intrigante, se enfoca en su compromiso social y ambiental. Kerem ha demostrado a lo largo de los años una profunda preocupación por el planeta y sus habitantes. Ha estado muy activo en campañas de concientización y protección de animales, utilizando su plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Podría ser que el regalo haya sido una donación significativa a una organización benéfica que él apoya con fervor, pero con un detalle personalizado que haga la conexión aún más fuerte, un guiño que solo él podría entender. Quizás algo relacionado con la conservación de alguna especie en particular que él ame profundamente, o un proyecto que él haya impulsado y que ahora cuente con su apoyo incondicional. Un gesto así, desinteresado y con un impacto real, sería algo verdaderamente conmovedor. Pero, ¿y si fue algo más allá de lo material, algo que no se puede tocar ni cuantificar? Se habla también, y con mucha fuerza, de la posibilidad de que haya sido una experiencia. Algo que Kerem siempre ha querido hacer, una aventura que ha soñado con vivir, pero que por alguna razón, logística o temporal, nunca ha tenido la oportunidad de concretar. Un viaje a un lugar exótico que siempre ha soñado visitar, un destino que evoca misterio y aventura. Una clase magistral con un profesional de su campo, alguien a quien admire profundamente y de quien pueda aprender. O incluso la oportunidad de participar en un proyecto que le apasione, un proyecto que resuene con sus valores y su visión del mundo. Las posibilidades son infinitas y sinceramente todas suenan fascinantes, evocando escenarios de ensueño. Lo que sí parece ser un consenso general, una verdad innegable que trasciende los rumores, es la reacción de Kerem al recibir el regalo. Los pocos testigos, esas personas privilegiadas que habrían sido testigos de la entrega del regalo, comentan con una mezcla de asombro y admiración que sus ojos se abrieron de par en par, que se quedó inmóvil por un instante procesando la magnitud, la sorpresa y la profundidad del gesto. Algunos incluso sugieren que se le vio visiblemente emocionado, con una sonrisa que reflejaba una gratitud inmensa, una que iba más allá de las palabras. Esto refuerza la idea, la certeza, de que no fue un regalo cualquiera, sino algo que realmente resonó con él a un nivel personal y profundo, algo que tocó las fibras más sensibles de su ser. Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener el equilibrio y la objetividad, que si bien estamos hablando de especulaciones y rumores, el impacto de estas historias en la vida de los fans, en la forma en que conectamos con nuestros ídolos, es real. Nos gusta creer en los gestos bonitos, en las conexiones genuinas entre las personas, y más aún cuando se trata de figuras públicas que admiramos, que seguimos de cerca, que han formado parte de nuestras vidas a través de sus personajes y sus historias. Ande y Kerem, a pesar de no estar juntos en una relación romántica, han demostrado a lo largo de los años una admiración mutua, un respeto profundo. Y un compañerismo que trasciende las fronteras de la amistad. Y un regalo así, un gesto tan generoso y pensado, solo solidifica esa idea, la refuerza y la eleva a un nuevo nivel. Pensemos un poco en la psicología detrás de un regalo que deja a alguien sin palabras.
No se trata solo del valor monetario, de la cantidad de dinero que se ha invertido. Se trata del valor sentimental del esfuerzo invertido, de la personalización, del tiempo dedicado a pensar en el otro. Cuando alguien te regala algo que demuestra que te conoce a la perfección, que ha dedicado horas y horas a pensar en ti, en tus sueños, en tus anhelos más profundos, en lo que te hace feliz, eso es lo que realmente conmueve, lo que nos eriza la piel. Es una validación de tu existencia, de tus pasiones, de tu individualidad, de lo que te hace único en el vasto universo. Es un mensaje silencioso que dice, te veo, te entiendo, te valoro. En el caso de Hande y Kerem, su historia compartida en la serie Senkalkam fue tan icónica, tan intensa, que muchos fans desearon fervientemente que su amor traspasara la pantalla, que esa química mágica se convirtiera en una realidad tangible. Y aunque la vida real tiene sus propios caminos, sus propios giros inesperados, la conexión que se percibía entre ellos era innegable, palpable. Por eso un gesto tan generoso y pensado por parte de Hande hacia Kerem, aunque sea en un plano de amistad o de respeto mutuo, resuena con esa nostalgia, con ese cariño profundo que muchos fans todavía guardan en sus corazones. Es un recordatorio de la magia que crearon juntos, de la huella que dejaron en nuestras vidas. Los detalles específicos del regalo, los elementos que lo componen, siguen siendo un secreto muy bien guardado, un tesoro custodiado por la discreción. Y quizás eso sea lo mejor. A veces la magia de estas historias radica precisamente en el misterio, en la posibilidad de imaginarlo todo, de tejer nuestras propias narrativas, de soñar despiertos. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Andercel, una vez más, ha demostrado tener un corazón enorme, una capacidad infinita para hacer sentir especial a las personas que la rodean, para honrar las conexiones que la vida le ha regalado. Y Kerem Bürsin, al parecer, recibió un recordatorio tangible, o quizás intangible pero igualmente poderoso, de que hay personas en su vida que lo aprecian de una manera muy especial, que ven en él algo único y valioso. ¿Será que veremos alguna pista más adelante? ¿Alguna publicación sutil en redes sociales que revele el secreto a medias? ¿Algún comentario indirecto de algún amigo en común? Solo el tiempo, ese juez implacable y a la vez generoso, lo dirá. Lo que sí está claro, lo que podemos afirmar sin temor a equivocarnos, es que esta historia ha añadido un capítulo más al fascinante y a menudo enigmático libro de la vida de Andercel y Kerem Bürsin, un capítulo lleno de generosidad, de sorpresa, de emoción y, por qué no decirlo, de un toque de esa magia que solo las relaciones humanas verdaderas pueden crear. Entonces, recapitulando un poco para aquellos que se unieron tarde a nuestra conversación, para los que acaban de sintonizar con nosotros, hemos estado hablando sobre el misterioso y sorprendente regalo que Andercel le dio a Kerem Bürsin, un presente que, según todos los indicios, lo dejó completamente impactado, paralizado por la emoción. Hemos explorado las diversas teorías, las hipótesis más sonadas sobre qué podría haber sido ese objeto o esa experiencia tan especial, desde equipos de fotografía de última generación que alimentarían su pasión, hasta experiencias únicas que cumplirían sus sueños más anhelados, pasando por gestos benéficos personalizados que reflejarían su compromiso con el mundo. Lo que queda claro, lo que emerge de entre los rumores y las especulaciones, es que fue un regalo pensado con mucho cariño, con una dedicación que trasciende lo material, que demostró un profundo conocimiento de Kerem, de sus gustos, de sus pasiones, de sus valores y que generó una reacción de pura sorpresa y emoción, una que todos desearíamos experimentar. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes, o al menos, intentarlo con todas nuestras fuerzas. Me encanta ver cómo estas historias, aunque sean rumores, aunque no tengamos la certeza absoluta, pueden generar tanta conversación, tanta especulación, tanto debate apasionado. Al final del día nos recuerdan la importancia fundamental de los gestos, de la atención, del cariño, de la conexión humana en nuestras relaciones, ya sean románticas, de amistad o de admiración mutua. Ahora, antes de despedirnos, quiero invitarlos a participar activamente en esta conversación. Su opinión es lo que hace que este canal sea vibrante y dinámico. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido ese regalo tan impactante? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado, alguna idea brillante que revolucione nuestras especulaciones? Me encantaría leer sus comentarios. Ese aquí abajo. Compartan sus ideas, sus especulaciones más creativas y hablemos de ello. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial, lo que nos impulsa a seguir buscando y compartiendo estas historias fascinantes. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció intrigante e informativo, entretenido,
o si simplemente les gustó la energía con la que compartimos estas noticias, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, es el combustible que alimenta este motor. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con cualquiera que disfrute de las historias del mundo del espectáculo, de los giros inesperados y de los gestos que tocan el corazón. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Les prometemos que seguirán encontrando contenido que les encantará, que los mantendrá al día y los inspirará. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final, por ser parte de esta comunidad tan especial. Ha sido un placer estar con ustedes una vez más, compartiendo esta historia y creando un espacio para la imaginación y la reflexión. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos nuevas historias que contar, nuevos misterios que desvelar. Hasta entonces, cuídense mucho, mantengan viva su pasión por el entretenimiento y sigan disfrutando de sus historias favoritas. Adiós.